Ir en pos de alguien es identificarse con ese alguien, buscar lo que ese alguien, imitar a ese alguien, ir tras las pisadas de ese alguien. No sé en pos de quién tú vayas, de qué artista, de qué cantante, de qué futbolista o qué grupo o entidad estás siguiendo. Lo que sí te digo es que hay un personaje especial que te invita a que le sigas, y cuando tú le sigues viene con grandes bendiciones. Ese personaje es Jesús. Él dice: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si estás siguiendo a alguien que no te llena, déjame decirte que al seguir a Jesús lo tendrás todo. Así que ha llegado la hora de ir en pos de Dios. Acompáñame, o más bien, sigámosle. Y recuerda, si aún no tienes nuestro segundo libro titulado ¿Cómo enfrentar los cambios?, puedes obtenerlo ya. Y es muy fácil. Solo manda un texto o manda un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla e inmediatamente te lo estaremos enviando. Es un libro digital y es una de las maneras de ir en pos de Dios. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Existen situaciones, personas y cosas que nos pueden llegar a cambiar la vida. Pues Josías, un joven con tan solo 18 años de edad, se encontró con algo que le cambió por completo su existencia. Él quedó como rey de Judá con 8 años de edad y a tan temprana edad decidió buscar a Dios y hacer algunas reformas. Pero pasados 10 años, entonces se animó para arreglar la casa de Dios. Mientras arreglaban y reconstruían la casa de Dios, encontraron el libro de la ley. El libro de la ley contenía todas las promesas y todas las bendiciones en caso de que el pueblo obedeciera, pero también todas las maldiciones en caso de que el pueblo desobedeciera. Y esto fue leído a oídos del rey Josías. Terminado de leer el libro de la ley, Josías rasgó sus vestidos, lloró, se conmovió su corazón y se humilló delante de Dios. Y mandó a preguntar a la profeta Hulda que si se cumplirían las palabras del libro de la ley. La profeta entonces mandó a responder a Josías que efectivamente el pueblo se había apartado del libro, se había apartado del propósito, se había apartado del pacto, pero que como él se había conmovido, que como él se había humillado, que como él había reconocido que necesitaba de Dios, entonces él no iba a recibir las consecuencias de este mal. Ante la respuesta que la profeta mandó a decir a Josías, él hace algo muy, pero muy especial. Manda a convocar a los ancianos, a los líderes, a los sacerdotes y a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén. Y te invito para que nos ubiquemos en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 31. Allí está nuestro texto clave. Puesto en pie el rey en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová. Caminar en pos de Jehová. Era la resolución, era la decisión que en estos momentos, después de haberse encontrado con la palabra de Dios, después de haberse encontrado con lo que él había mandado, toma como decisión hacer Josías. Y no solamente él,
sino todo el pueblo. La palabra de Dios te cambia la vida. La palabra de Dios te ayuda a entender cuál es el propósito. La palabra de Dios te permite esclarecer cuáles son los caminos por los cuales Dios quiere que tú vayas. Y eso fue lo que pasó con Josías. Al encontrarse con la palabra de Dios, se cumplió en él el versículo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y por la palabra de Dios, entonces Josías resuelve caminar en pos de Dios. ¿Qué significa entonces resolver caminar en pos de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sigamos leyendo el versículo 31 que dice: después de resolver que caminarían en pos de Jehová, dice, de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las obras del pacto que estaban escritas en aquel libro. El primer paso para decidir caminar en pos de Jehová es reconocer que sus mandamientos, que sus preceptos, que sus leyes, que sus normas son más grandes que nuestra vida, que nuestros pensamientos, que nuestra visión o que nuestro punto de vista. Y cuando reconocemos que Dios no se equivoca, que si Él coloca una ley, si Él coloca un estatuto, si Él coloca una norma es para nuestro propio bien, entonces resolveremos hacer lo que Él nos pida. En pocas palabras, caminar en pos de Dios es querer obedecerlo. Y eso es lo que hizo Josías. Dios había mandado a través del libro de la ley la instrucción para que su pueblo recibiera bendición. Y eso es lo que Josías entonces iba a hacer de ahora en adelante. Escuchar lo que Dios decía y actuar conforme a lo que Él decía. El primer paso para caminar en pos de Dios es tener en cuenta sus leyes, sus normas, sus estatutos. El siguiente paso para caminar en pos de Dios lo encontramos en el versículo 32. E hizo que se comprometieran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. El segundo paso para caminar en pos de Dios tiene que ver con el compromiso. Y el compromiso es poner la parte que a mí me toca para que esas leyes que conozco, esas normas que Dios me ha dado, pueda colocarlas en práctica en mi diario vivir. Pueda ponerlas en práctica en mi vida cada día. De manera que estén presentes en lo que hablo. Que las leyes de Dios estén presentes en lo que hago. Que los estatutos y las normas de Dios estén presentes en todo lo que yo soy. Y ese compromiso tiene que ver con acción. No es suficiente con conocer lo que Dios quiere de mí. Ahora se hace necesario comprometerse a hacer lo que Dios desea de mí. Y ese conocimiento más ese compromiso entonces nos lleva al tercer paso. El tercer paso lo encontramos en el versículo 33. Josías quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. Si yo conozco lo que Dios pide, si yo quiero hacer lo que Dios pide, entonces como consecuencia vengo a quitar de mi camino todo obstáculo, todo impedimento que me imposibilita hacer conforme a lo que Él quiere y a lo que Él me pide. Significa alejarme de todas aquellas cosas que me ponen como enemigo de Dios, que me hacen desobedecer sus mandamientos, que me hacen desagradarle, que me hacen estar desconectado de Dios o alejado de Él.
Entonces, los 3 pasos que hasta ahora hemos visto para caminar en pos de Dios tiene que ver con conocer lo que Él pide. Y eso lo hacemos a través de la palabra de Dios. El segundo paso tiene que ver con comprometerse a hacer lo que Él pide. Y eso tiene que ver con las decisiones que diariamente tomamos. Y el tercer paso tiene que ver con aquellas cosas que me impiden obedecer a Dios. Y eso tiene que ver entonces con que yo mengüe para que Dios crezca. Con que deje mi ego a un lado y reconozca que lo que Dios quiere para mí es lo más importante. Y por eso mi música, mi ropa, mi comida, lo que veo, todas las cosas que tienen que ver con mi vida estarán en coherencia con lo que Dios quiere y lo que a Él le gusta. Si hago lo que Él me pide, si me comprometo con sus mandamientos, si fuera de eso, desecho todas aquellas cosas que no me acercan a Dios, entonces se cumplirá la última parte del versículo 33 que dice: y mientras Josías vivió, no se apartaron de Jehová, el Dios de sus padres. Entonces este será el resultado. Mientras yo viva, mientras haya en mí el aliento de vida, entonces yo obedeceré a Dios. Me comprometeré con Dios. Desecharé todo lo que a Él no le gusta y fuera de eso conectaré, atraeré, seré imán de salvación para que otros se conecten a Dios. Qué importante es que la palabra de Dios nos cambie, nos transforme, de tal modo que nos convirtamos en bendición para nuestra familia, en bendición para nuestra iglesia, en bendición para nuestro barrio, en bendición para nuestra sociedad. Todo eso lo encontramos siempre y cuando tengamos una conexión, un contacto y sobre todo la palabra de Dios haga su obra en ti y en mí. Llegó la hora de caminar en pos de Dios. Y al caminar en pos de Dios, seguir para adelante con Cristo. Dios te bendiga.